Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. El esperado Plan Nacional de Vacunación de la República Dominicana fue presentado y ya también fueron aplicadas las primeras dosis a miles de personas que se encuentran en la fase 1 de este plan. Nuestra compañera Rapelina Bisonó tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los primeros vacunados, nos cuenta de las reacciones que han tenido inicialmente a esta primera dosis y sobre todo cuáles son las expectativas con el despliegue de este plan de vacunación en todo el país. El panorama de incertidumbre, temor y desconcierto que hace exactamente un año reinaba en República Dominicana cuando en marzo de 2020 llegó la pandemia al país es muy distinto al que hoy perciben los dominicanos a pesar de que se mantienen las restricciones y el estado de emergencia. Y es que actualmente, a pesar de que los fallecidos por COVID-19 superan los 3.000 y los contagiados rondan los 240.000, el ambiente que se respira debido a que poco a poco el país se encamina a la normalidad con la llegada de las vacunas y la puesta en marcha del plan de vacunación ya es otro. Fue una experiencia un poquito difícil, porque no sabíamos realmente a qué nos estábamos enfrentando. Ahora, nosotros sí estábamos preparados, porque nosotros nos preparamos en una ocasión para el ébola y ya el hospital tenía experiencia de entrenamiento, no experiencia de patología, de enfermedad. Y por lo tanto comenzamos a prepararnos antes, en enero ya nosotros sabíamos de lo que venía y comenzaron los ensayos con los trajes de aislamiento, el entrenamiento al personal, pero sobre todo ese equipo de intensivistas, internistas, neumólogos que contamos, todos esos clínicos nos dieron un gran apoyo porque aún se enfrentaron esas residencias, los médicos jóvenes que en ningún momento echaron para atrás, muchos de ellos se contaminaron. Pero entiendo que el equipo fue un equipo que trabajó al unísono, trabajó entero, o sea que nuestra institución contó con un equipo, las directrices que nos fueron emanadas fueron cumplidas al pie de la letra y hasta ahora se están cumpliendo. Y es que fue precisamente allí, en el Hospital Militar Docente Ramón de Lara, donde todo empezó hace un año con la llegada del italiano Pasqualini, siendo precisamente el centro hospitalario el seleccionado por el gobierno para iniciar la jornada de vacunación de todo el personal médico, siendo el primero en vacunarse el doctor Ramón Familia, subdirector médico y jefe de internamiento. El hospital en sentido general ha sentido que eso fue un reconocimiento al trabajo y por lo tanto todos nos sentimos bien de que fuésemos escogidos como primer hospital para iniciar la vacuna. Yo pensé que podría ser el primero porque como superior en lo que tiene que ver con el equipo médico, como encargado del área de COVID, yo dije, debo ser yo el primero. Yo entiendo que los superiores van a entender que yo debo ser el primero, además yo lo solicité porque tenía que marchar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque si mis compañeros subalternos ven que yo no me pongo la vacuna, entonces van a pensar que yo no creo, y yo creo en la vacuna, yo creo en la ciencia, yo creo en la investigación, que mucha gente han cuestionado el poco tiempo. En lo físico me he sentido bien, no he sentido ninguna manifestación clínica de ningún tipo, ni siquiera la típica que te puede dar una vacuna, yo no he sentido nada y nada. Hemos seguido trabajando intensamente como lo hemos estado haciendo desde un principio y así lo vamos a seguir haciendo. Casi 1.000 profesionales del personal médico de este hospital han sido inoculados en las primeras semanas de iniciado el proceso, donde ha transcurrido con total normalidad. La primera fase abarca el personal de primera línea médico, pero ya se pasó a completar todo el personal del hospital porque independientemente todos transitamos dentro del hospital y tenemos algún contacto o no con los pacientes, ya sea cuando están ingresando o cuando están siendo dados de alta. Llevamos aproximadamente unos 800 médicos y personal de enfermería y conserjería vacunados hasta el momento. Todo lo que es vacunación conlleva ciertas reacciones adversas, mayormente mínimas, lo que hemos tenido algunos casos de fiebre, artralgia, malestar general, cefalea, dolores de cabeza, pero asuntos leves. Pero cuando usted revisa literatura, eso es lo que debe ocurrir. Contrario a las voces disidentes de aquellos que están opuestos a la vacuna, para el director del Hospital Ramón de Lara, este antídoto es la única luz al final del largo y oscuro camino por el cual debemos tener confianza en su efectividad.
A vacunarnos. Yo creo en la vacuna. Es el único medio que tenemos al alcance ahora mismo de disminuir los casos de esta terrible enfermedad. ¿Qué mejor literatura la que aporta Israel, que es el país que más avanzado va en cuanto a número de habitantes vacunados, quienes ya llevan un 50% de la población y han visto descender todos los marcadores, al punto que ya en el día de ayer reaperturaron su economía? Eso es lo que nosotros debemos ver, realmente literatura, ver estadísticas, que es lo que nos va a permitir a nosotros lograr a largo plazo la tranquilidad. Claro está, la vacunación llega con un efecto psicológico porque ya tenemos la esperanza, tenemos luz al final del túnel. Y lo que debemos esperar es que se vaya completando. Hay muchas interrogantes todavía, si vamos a tener que vacunarnos anualmente, si vamos a poder contraer la enfermedad, pero viendo los números que nos aporta Israel, que nos habla que un 100% del vacunado, si llega a lograr la enfermedad, va a ser con síntomas muy leves, es muy alentador. Para el destacado neumólogo y director médico de Sedimat, Jorge Marte Báez, que fungió como asesor médico del Poder Ejecutivo en el pasado gobierno, el plan de vacunación ha sido exitoso y entiende que los que se oponen a vacunarse cada vez son menos. Se ha hecho una campaña adecuada, se ha mostrado a personas que tienen crédito ante la opinión pública vacunándose y exhortando a que se vacunen. Y yo creo que probablemente se me ocurre a mí, aunque no tengo la data dura, de que ese grupo está muy drásticamente reducido, el de contrarios a la vacuna. Y están a punto de publicarse estudios en niños que probablemente van a culminar en que los niños, hasta cierta edad al menos, también van a ser incluidos como que tienen indicación de la vacuna. Y eso es bueno porque protegemos a los niños, aunque les da menos fuerte, pero sobre todo los protegemos de que propaguen a adultos a riesgo. Pero tiene una parte mala, que es que aumenta la necesidad de mayor cantidad de vacunas. Para este especialista en medicina interna y cuidados intensivos, lo que sí es preocupante es que pueda haber deficiencia de vacunas, ya que las que inicialmente fueron anunciadas por el gobierno, hasta el momento no se sabe cuándo llegarán al país. Estamos a la espera de que se nos explique realmente por qué las vacunas que han llegado han sido diferentes a las que se anunciaron originalmente. Se nos ha dicho que ha sido quizás por un exceso de codicia de los países poderosos. Y probablemente ha sido así, pero yo asumo que cuando una empresa de cualquier índole, en este caso farmacéutica, adquiere un compromiso comercial y legal, debe justificar el incumplimiento de ese compromiso. Y yo creo que a mí y a la población nos placería saber cómo se justifica el incumplimiento por parte de esas farmacéuticas que son de las empresas más grandes que existen en el mundo, algunas de ellas. Hemos tenido suerte en las vacunas, porque hemos tenido la que, por lo menos para mí, la inesperada buena voluntad de dos países con los que tradicionalmente nuestra relación no ha sido tan cercana. Con la República Popular China apenas tenemos un par de años de relaciones diplomáticas, y con la India, aunque las relaciones son más ancestrales, nunca hemos tenido gran intercambio con la India, pero de todas maneras nosotros le agradecemos mucho a India y a China haber tenido como naciones un comportamiento tan solidario, y lo más importante es que, a mi modo de ver, esas vacunas que hemos recibido probablemente son muy similares a las que estábamos supuestos a recibir y que no hemos recibido. Con la llegada de las 765,000 vacunas desde China, esta semana la primera fase de vacunación se ha extendido mucho más, alcanzando ya a adultos mayores con comorbilidades recluidos en asilos, además de los profesores que iban a ser vacunados en etapas siguientes y fueron incluidos en la etapa 1C, dando prioridad a los de inicial y primaria.
luego de que el Consejo Nacional de Educación llegara a un consenso para materializar el retorno gradual a las aulas. Pero la ADP mantiene que deben estar dadas las condiciones. Primero, que el Ministerio de Salud Pública dé la autorización en tanto se haya replanado la curva de la pandemia. Lo segundo es que los docentes tienen que estar vacunados con sus 2 dosis de vacuna, su vacuna y su refuerzo. Y lo tercero es que los centros educativos tienen que estar preparados para que puedan cumplir con las medidas mínimas de higiene que manda la OMS para frenar el contagio. Las autoridades sanitarias han informado que durante los últimos boletines las estadísticas de COVID han disminuido considerablemente en República Dominicana. Primero, los indicadores de mitigación de impacto de la enfermedad COVID-19 que han estado mostrando una tendencia a la baja como resultado del endurecimiento de las medidas restrictivas adoptadas a partir de los últimos días del año 2020 y el monitoreo del cumplimiento de los protocolos por parte del Ministerio de Salud Pública, específicamente en bares y en gimnasios. La tasa de positividad de 4 semanas ha disminuido significativamente de 22.3% a la fecha de hoy a 13.31%. Eso ha sido constante y significativo en República Dominicana. Y es que a pesar de que estas son noticias muy positivas y cada día avanza más el Plan Nacional de Vacunación entre distintos sectores de la sociedad, aún así es importante seguir utilizando las mascarillas y los protocolos de higiene y distanciamiento. Solo queda esperar que los compromisos económicos que hizo el gobierno con importantes farmacéuticas de todo el mundo para lograr inmunizar a los más de 10 millones de dominicanos sean cumplidos y estas lleguen al país cuanto antes para que al menos de forma paulatina y escalonada los dominicanos volvamos poco a poco a recuperar la normalidad que desde hace un año perdimos y que pasarán muchos años más o quizás nunca volveremos a ser los mismos de antes.